Sí, buenas tardes. Ahora sí que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Vamos a revisar por ahí unos aspectos referente a lo que tenemos que estar considerando en materia de seguridad social y nóminas muy particular para este cierre anual 2023. Y bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son los temas que estaremos revisando durante esta presentación? Uno es el cruce de información de nómina, SAT y contabilidad. Otra, los aspectos a considerar en materia de seguridad social Infonavit. Y muy importante, las expectativas de reforma laboral 2023-2024. Para dar inicio a la presentación, bueno, pues nada más comentarles que siéntanse en confianza de hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias para efecto de, ahora sí que atenderlas en consideración a lo que ustedes mencionen, y estas las estaré leyendo una vez que se concluya, pero igual estamos ahora sí que recibiéndolas en el orden que nos las vayan redactando. El primer tema es lo referente al cruce de información de nóminas. Como bien sabemos, ahora sí que toda la información o toda la fiscalización que se ha venido originando por parte de las diversas autoridades, pues ha sido un tema meramente electrónico. Por ahí podemos tener ahora sí que cierta fiscalización tanto del SAT como del Estado, que está muy común que al día de hoy tengamos varios requerimientos por parte del Estado respecto a información que no le coincide con los cruces electrónicos que hace con la nómina muy particular y con todo el cumplimiento que deriva de ello, como lo es las cuotas de seguro social y entre otros puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Para efecto de tener una mayor sensibilidad y mayor certeza en lo que contempla nuestra nómina y la deducibilidad de ella, se sugiere que tengamos al cierre de nuestro ejercicio 3 conciliaciones. Sí es importante que recalquemos la importancia de estas 3 conciliaciones. ¿Por qué? Porque si se hace una pero no la otra, vamos a quedar así que cortos. Muy probablemente tenemos la idea de que pues la nómina tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que cuadrar con lo que traemos en la contabilidad, tiene que cuadrar contra el XML. Pero la realidad es que a lo que nos hemos venido enfrentando es que muchísimas de las veces no cuadra esta información. Y lo que tenemos que estar haciendo, es pues ir cruzando, ¿no? Lo ideal es ir cruzando conforme se van pagando las nóminas de acuerdo a su periodicidad, o bien de manera mensual, pero la realidad es que muchas de las veces no nos dan los tiempos para hacer las conciliaciones mensuales, pero bueno, pues antes de que concluya el ejercicio, lo ideal es que se realicen estas conciliaciones. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar como parte de esta conciliación? Una, nuestra base principal. ¿Y cuál es la base principal que nosotros tenemos? Bueno, pues es la nómina. De la nómina nosotros podemos tener todo aquello que se pagó a los trabajadores. Y posterior a ello viene un cruce de información con los XML. Los XML hablamos tanto de contenido general como de las percepciones, deducciones, otros pagos y cualquier otro dato que incluyamos dentro de esto. Y por último y muy importante, lo referente al visor de nómina. Si bien el visor de nómina es una guía para nosotros como patrones, el cómo es que el SAT está identificando la información que enviamos a través del XML. Pero si no tenemos una certeza, un conocimiento preciso de cómo es que el SAT da la lectura al XML, en ocasiones, ahora sí que no es posible que se identifiquen las inconsistencias. Puede ser que realicen una conciliación de nómina contra visor y no detecten ninguna inconsistencia. El detalle es que no hacen una conciliación contra su contabilidad, contra lo efectivamente enterado a las autoridades correspondientes. Es por eso que se les sugiere que antes de que concluya este ejercicio, sí realizar el cruce de manera electrónica con una visión del SAT. Sí, es bien importante tener claro cómo es que el SAT interpreta la información. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el catálogo de nómina resulta algo confuso de los conceptos que se manejan. Sin embargo,
ya con un conocimiento, ahora sí que más específico en lo que es la nómina, podemos interpretar qué es lo que el SAT ahora sí que está leyendo a través de ese concepto. Algunas de las consideraciones que tenemos que tener para este cierre es contemplar y definir qué es lo que vamos a timbrar como parte de la previsión social. Es muy recurrente que las empresas no timbren todo aquello que consideran como previsión social, lo cual sí es de vital importancia el estar haciendo un checklist de todas aquellas prestaciones que ustedes consideran como previsión social e identificar si dichas prestaciones son sujetas a timbrado de nómina. Otro de los temas es contemplar, ¿sí?, los límites previstos en la ley del impuesto sobre la renta referente a los exentos de la previsión social. Aquí sí es un dato bien importante destacar. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que la empresa considera que la previsión social, es totalmente exenta. Sin embargo, tenemos que recordar o tenemos que tomar en cuenta lo que dispone el artículo 93, antepenúltimo párrafo, en donde se delimita o se especifica algunas limitaciones para el otorgamiento de la previsión social. Estas limitantes deben de estar de la mano con el timbrado, con la información que manifestemos exentas de previsión social dentro de nuestro XML. Entonces, aquí sí es importante validar esa información y no esperarnos a lo mejor hasta la última nómina de diciembre el hacer esa revisión, sino ya podemos ir determinando quiénes son esos trabajadores que les aplican las limitantes que se consideran en la disposición correspondiente, cómo es que vamos a cerrar. Básicamente podríamos hacer una proyección de la previsión social exenta y grabada para cada colaborador. Eso sería lo ideal. Y también otro de los temas que es recurrente que se omita por parte de las empresas es lo referente al timbrado de viáticos. Aquí es importante ir de la mano con el aspecto contable fiscal de este gasto. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se le dé el tratamiento fiscal que se le dé por parte del área de contabilidad o fiscal a los viáticos es la manera que deberá ser, ahora sí que, considerado a través del timbrado de la nómina. Entonces ahora sí que no es básicamente un importe a timbrar, ya sea grabado o exento, no tiene que ir de la mano con su contabilidad. Antes de concluir el ejercicio, ahora sí que, si bien es una conciliación que estaremos haciendo para dar cierre a nuestro ejercicio, pero también muy importante, pues iniciar correctamente lo que es 2024. Ahora sí que en la medida que nosotros vamos haciendo revisiones y fiscalizaciones tipo SAT, bueno, pues nos vamos a estar evitando discrepancias entre las autoridades y evitando, muy importante, pues esas cartas de invitación que nos hacen llegar, que hay veces que no sabemos ahora sí que por dónde iniciar. Bueno, estamos de manera, ahora sí que lo voy a decir, estamos de manera oportuna revisar cómo es que vamos a empezar 2024. Esas revisiones de 2024, ¿cómo las podemos ir previniendo? Bueno, los aspectos generales de los XML, hay que considerar que trae aspectos referentes a temas laborales. Sí es importante hacer un checklist de todos esos puntos que se consideran como laborales y revisar que efectivamente estén de acuerdo a lo que dispone la guía de llenado del CFDI. Además, tenemos lo que son los nodos referentes a las percepciones, deducciones y otros gastos. Aquí lo que tenemos que hacer básicamente es agarrar nuestro catálogo de conceptos según la nómina y hacer ahora sí que una validación si efectivamente esos conceptos que tenemos configurados en nuestro sistema están acorde y actualizados acorde al catálogo de conceptos del SAT. Y por último, pues considerar también pues lo que ya veníamos comentando, ¿no? Lo que son lo referente a la previsión social y concluir con la validación de que todos los XML, más bien todas las nóminas se encuentren debidamente timbradas. Aquí es importante ahora sí que sacarle provecho a todas las herramientas electrónicas que se tengan. Hay sistemas, ahora sí que sistemas de nóminas que nos permiten hacer doble conciliación
de lo referente a que las nóminas, hay veces que nos aparecen como timbradas, pero la realidad es que para el SAT no aparecen del todo timbradas. Hay sistemas de nómina que nos permiten hacer esas validaciones de qué es lo que yo tengo y qué es lo que el SAT tiene. O bien hay sistemas adicionales que pudieran ahora sí que considerarse para efecto de validación, o bien pues también nosotros tenemos ahora sí que las herramientas necesarias para hacer todo ese tipo de validaciones y evitar diferencias ante la autoridad. ¿Qué es lo que tenemos para efectos de Seguro Social e Infonavit para este cierre anual? Bueno, son varios aspectos a considerar. El primero de ellos es considerar obtener la opinión de cumplimiento tanto de Seguro Social como de Infonavit. Aquí, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que de manera recurrente tenemos de las empresas? Bueno, hay ocasiones en las que las empresas no están en constante validación de esta opinión de cumplimiento, ¿sí? Tenemos que recordar que tanto la autoridad de Seguro Social como Infonavit tienen sus portales en donde nos van brindando información relativamente actualizada, que muchas de las veces nos pueden ayudar a identificar una inconsistencia en el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la autoridad, por ejemplo, llámese Infonavit, cuenta con el portal empresarial en donde identifica si las aportaciones y las amortizaciones fueron cubiertas de manera correcta o adecuada, o en su caso pudieran tener la opción de brindar ahora sí que aclaraciones. Es muy recurrente que si existen diferencias referente a las aportaciones, lo más seguro es que sí procedan. La mayoría de las veces el Infonavit es muy certero en el dato de las diferencias de aportaciones. Caso contrario de las amortizaciones, en donde hay veces en las que aplican criterios particulares por parte del Infonavit, que en su caso pudieran sí ser ahora sí que aclaradas y eliminadas en su totalidad. ¿Qué tenemos para efecto del cumplimiento o de la opinión de cumplimiento de Seguro Social? Bueno, pues tenemos lo que es el escritorio virtual, en donde en determinado momento en que ustedes generen esa opinión, pudieran tener o pudieran identificar si hay alguna inconsistencia que la autoridad ya identificó. Aquí sí es importante ahora sí que tener los elementos suficientes para tener la certeza que vamos a cerrar correctamente lo que es 2023. Muchas de las veces tenemos o consideramos que como hacemos validaciones a lo mejor mensuales, bimestrales, bueno, pues no hay diferencias, pero no basta con nosotros tener ahora sí que la certeza teórica de que estamos bien. ¿Por qué? Porque hay veces que las autoridades aplican criterios y no significa que estos criterios ahora sí que sean ley. Simple y sencillamente, si la autoridad identifica alguna inconsistencia, bueno, pues tenemos que tener el acercamiento correspondiente a aclararla, de tal manera que llegando el 31 de diciembre, bueno, pues no tengamos ninguna situación, ¿no? Y siempre la sugerencia es ahora sí que ir trabajando de manera preventiva. ¿Y a qué le llamamos preventiva? Bueno, pues antes de que la autoridad llegue con un requerimiento notificado de manera formal, bueno, pues que la empresa ya tenga ahora sí que la aclaración o bien el pago correspondiente, de tal manera de evitar ahora sí que las multas que deriven de esta inconsistencia. Otro de los puntos que tenemos que tener para este 31 de diciembre es el control de nuestra siniestralidad. La mayoría de las veces vamos trabajando conforme vamos avanzando el ejercicio, ¿no? Pero la realidad es que tenemos varios aspectos como nóminas y recursos humanos que tengamos que estar atendiendo conforme avance. Ahora sí que no podemos dedicarle 100% ahora sí que del tiempo a un solo tema, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas los tiempos nos van a alcanzar y pues no podemos permitir eso. Tenemos que ir avanzando en conjunto las obligaciones ordinarias más las obligaciones que ya vienen, ¿no? Las obligaciones que también son ordinarias, que en un futuro vamos a necesitar ahora sí que cumplir de manera oportuna. Y esto va muy enfocado al tema de riesgos de trabajo.
Es recurrente que en el mes de febrero estemos tratando de localizar la información, que estemos tratando de recabar dictámenes de riesgos de trabajo ocurridos en el mes de enero 2023. ¿Por qué? Porque le dimos prioridad a otros temas. Pero la realidad es que ahora sí que en pleno noviembre de 2023 tenemos que tener la sensibilidad de que todo es importante, y todo tenemos que llevarlo ahora sí que al día de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar para este tema? Bueno, uno, y nos tiene que quedar ahora sí que tenemos que tener la certeza que es una responsabilidad del patrón llevar el control de la siniestralidad. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que llegamos al mes de febrero y nos mencionan los patrones, no es que el trabajador no trajo la ST7 concluida o dictaminada, no es que nada más me trajeron la primera parte, pero ya el trabajador no le dio seguimiento. No, pero es que me faltó una incapacidad, pero ya no me dijo nada del trabajador. No sé si se calificó como riesgo de trabajo, como enfermedad de trabajo. Bueno, hay que evitar todo ese tipo de situaciones en el mes de febrero. La realidad es que estamos en unos meses en los que la autoridad sí nos puede atender, ¿sí? En los que la autoridad sí se puede tomar el tiempo de decirte qué ocurrió con ese trabajador, ahora sí que de atender lo que necesites, a diferencia de si vas en el mes de febrero y a mediados de febrero vas y le dices ahora sí que al Seguro Social que necesitas X información o que desconoces cierta información. La realidad es que no te van a atender. ¿Por qué? Por los tiempos. Entonces, hay que empezar ahora sí que delimitar responsabilidades, ¿no? ¿A quién le toca esta actividad como tal? El control de la siniestralidad, de tal manera que al 31 de diciembre tenga conocimiento claro de todos esos riesgos de trabajo ocurridos durante el ejercicio, ocurridos y concluidos. Que aquí pues igual es un tema importante, ¿no? El identificar, bueno, cuáles iniciaron y cuáles terminaron. Y cuáles iniciaron en años anteriores y cuáles concluyeron en este 2023. Y otro punto, no menos importante, es la validación del salario de base de cotización. Hay que tomar en cuenta que el cumplimiento, ahora sí que el cumplimiento en materia de seguro social son varios aspectos, ¿no? Desde la inscripción de nuestros colaboradores, el pago de las cuotas de seguro social, los cambios de salario, las bajas y un sinfín de obligaciones. Pero ahora sí que lo más recurrente que hacemos es la determinación de salarios base de cotización y en donde más problemas se tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora sí que este cierre? Bueno, pues uno es validar cómo es que cumplimos nuestras obligaciones. Si esa validación puede ser bimestre a bimestre o bien, si ustedes lo consideran suficiente, con una validación global de cuotas. Sin embargo, ahora sí que la sugerencia es validar bimestre con bimestre. ¿Cómo vamos a validar con bimestre con bimestre? Pues es sencillo. Primero tenemos que identificar lo que son nuestras prestaciones prestaciones variables que juegan para la determinación del salario de base de cotización, antigüedad y salario diario. Y ahora sí, vamos revisando cómo es que pagamos estas cuotas. Una vez que tengamos el conocimiento y la sensibilidad de este proceso como tal, bueno, podemos decir cómo concluimos. ¿Pagamos bien? ¿No pagamos bien las cuotas? ¿Hay que hacer alguna corrección? ¿Somos sujetos a dictamen para el siguiente ejercicio en donde nos podamos corregir? ¿O bien necesitamos una autocorrección? Ya sería ahora sí que determinados casos. Entonces, igual que la validación de los XML, ¿no? Aquí también hay que ser preventivos y resulta de manera importante el validar cómo es que estamos determinando nuestro salario de base de cotización que vamos a iniciar al 1 de enero 2024. ¿Sí? Esto nos va a dar la certeza de que al menos vamos a iniciar bien 2024 con la determinación del salario de base de cotización. Y un tema bien importante en materia de seguro social e Infonavit es todas esas empresas que tienen servicios con proveedores REPSE. ¿Qué es lo que ha pasado con los proveedores REPSE? La mayoría de las empresas beneficiarias del servicio han cuidado el tema de la deducibilidad del gasto y el acreditamiento del IVA.
¿Por qué? Porque así se dispone como tal en las disposiciones correspondientes, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer los beneficiarios del servicio? Entonces, ha sido recurrente que vayan haciendo ustedes un checklist de, bueno, de este proveedor para obtener la deducibilidad necesito obtener esta información, necesito recabar esto, bueno, ya palomita. Lo mismo para el IVA, pero hemos dejado a un lado lo referente a la responsabilidad solidaria que adquieren en materia de Seguro Social e Infonavit. Y aquí, ¿qué es lo que busca la autoridad? Y llámese, ahora sí que autoridad, llámese a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llámese Seguro Social, Infonavit y cualquier otra autoridad que tenga que ver en temas laborales y en materia de Seguro Social. Bueno, nosotros como beneficiarios del servicio obtenemos una responsabilidad solidaria. Esa responsabilidad solidaria está claramente expresa tanto en la Ley de Seguro Social como en la Ley del Infonavit. Por ahí chéquense el artículo 15A y 29 bis en donde se señala lo correspondiente. Ahora, ¿por qué se ha descuidado como tal? Porque no viene de manera específica qué es lo que el beneficiario del servicio debe de obtener para salvaguardar su responsabilidad solidaria ante los trabajadores o hacia los trabajadores. Es por eso que muchas de las empresas no han tenido alguna acción a seguir. Pero no significa que porque no exista un detalle de lo que se tenga que hacer, no significa que se elimine esta responsabilidad solidaria, ¿no? Al contrario, ahora sí que nos tiene que quedar claro de que existe una responsabilidad solidaria, sí lo hay, y a mí como beneficiario del servicio me corresponde o me dejaron la tarea las autoridades de recabar toda aquella información que considere necesario para salvaguardar mi responsabilidad solidaria. Y aquí ahora sí que es un foquito rojo para todas las empresas, ¿sí? Empresas, llámese persona física, persona moral, pero en particular para aquellas empresas que se dictaminan para efecto de Seguro Social. ¿Por qué? Porque como parte del dictamen de Seguro Social, de IMSS, tenemos ya anexos específicos que son dirigidos a los beneficiarios del servicio. Esta información que se pide dentro de los cuadernillos de dictamen, pues va enfocada a la información que obtuvieron del proveedor, como lo son las informativas ICSOE y SISUB y algunos datos en específico. Es por ello que les brindamos algunas consideraciones que deben de tomar en cuenta para ir ahora sí que salvaguardando esa responsabilidad solidaria y no quedar a la deriva. Es recurrente que el proveedor del servicio pudiera decir, oye, pero no tengo la obligación de darte esta información porque no hay, ahora sí que no hay alguna disposición que así lo señale. Es correcto, pero hay que informarle que usted como beneficiario del servicio tiene una responsabilidad solidaria y resulta indispensable para ustedes que ahora sí que salvaguarden esa responsabilidad como tal. Número 1, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué es lo que tenemos que validar? Bueno, que los contratos que celebremos con el proveedor de servicios especializados cumpla con lo dispuesto en la disposición referente a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Otro punto a validar y documentar es que al momento de recibir el servicio especializado, el proveedor cuente con un REPSE vigente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y validar y documentar que la actividad por la que se está recibiendo el servicio especializado sea lo señalado en el REPSE. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que considerar como punto principal? Ir al día con ese servicio que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque es de manera recurrente que cuando estamos ya en los dictámenes de Seguro Social, llámese un año después que concluyó el ejercicio, en el mes de junio, por ejemplo, 2024, que estemos con un dictamen, pues resulta que la empresa no tiene la certeza de esto. Es más, inclusive, si checamos el REPSE de ese proveedor, ya ni está vigente, ¿sí? La empresa tampoco obtuvo ahora sí que el registro y tampoco validó que el contrato fuera acorde a la actividad
que se señala en el registro que el proveedor solicitó. Y pues también muy importante, ¿no? Ir de la mano con el tema de la facturación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tenemos servicios especializados o lo reconocen como especializados, pero no precisamente es la actividad registrada ante la Secretaría de Trabajo. Entonces, aquí es importante ahora sí que ir al día con esta información, y más porque no somos quienes la generamos, ¿sí? Somos quienes la obtenemos a través de un tercero. Este tercero es nuestro proveedor REPSE. Establecer los controles de registros de asistencia para aquellos colaboradores que envíe el proveedor REPSE a nuestros centros de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Bueno, pues quién es el que está asistiendo, qué persona, qué horario, qué días, en donde tengamos la certeza que de esa persona es la responsabilidad solidaria que vamos a adquirir nosotros, por lo cual necesitamos obtener los XML de su nómina y también lo referente a el pago de las cuotas de seguro social. Y muy importante, hay que tener sensibilidad de la información que se está presentando a través del ICSOE y SISUB. ¿Por qué? Porque ustedes como responsables del servicio, como beneficiarios del servicio, ¿sí? Están dando ahora sí que la certeza de que el puesto que se está señalando va acorde a la actividad que desarrollaron, ¿sí? Hay que recordar que en el ICSOE y el SISUB se manejan aspectos laborales, como es el sueldo, como es el número de seguro social, como es el puesto, como es algunas características de la contratación. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado? Bueno, tenemos casos en los que un proveedor X maneja puesto operativo, ¿sí? Con un salario, no sé, de 400 pesos, es un decir. Y tenemos otro puesto del mismo proveedor, un ingeniero, con el mismo salario, ahora sí que del operativo. ¿Qué es lo que nos llama la atención o qué es lo que les debería llamar la atención? Bueno, pues, ¿es correcto? ¿Es acorde? Estaría cumpliendo de manera laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad solidaria. Y aquí voy muy de la mano a de que debemos recabar los REPSE y el ICSOE, los SISUB y los ICSOE de los proveedores REPSE. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener certeza que lo que se está manifestando, de lo cual me están haciendo responsable solidario, es acorde al servicio que me prestaron. Que el trabajador que prestó ese servicio se está informando al menos con un puesto y con un salario, ahora sí que dentro del mercado. Si resulta que tienen un trabajador con una actividad, voy a decirle un poco más sencilla, con un salario de 300 pesos y un puesto de mayor nivel con el mismo salario, bueno, pues sí podría ser un foco rojo de análisis y de revisión hacia su proveedor REPSE. ¿Y por qué o con qué motivo? Bueno, pues porque ustedes tienen una responsabilidad solidaria sobre él. Y por último, pues tienen que solicitar ahora sí que el pago de las cuotas, ahora sí que de los trabajadores que les envíen. Dentro de ahora sí que los temas actuales que han venido sonando por ahí en las diferentes redes sociales, es lo referente a la tabla de enfermedades laborales. En el mes de octubre se publican ahora sí que en diversas páginas de algunas autoridades que por fin tenemos una actualización en esta tabla. ¿Y por qué es toda una noticia? Y es una noticia pues realmente buena hacia los colaboradores. ¿Por qué? Porque después de 53 años tenemos una actualización en esta tabla. ¿Qué es lo que origina esta actualización? Pues tener más certidumbre en los dictámenes que se emita por parte de la autoridad respecto a una calificación de enfermedad de trabajo. ¿Qué tenemos en esta nueva tabla? Bueno, tenemos 88 padecimientos adicionales a los que ya se tenían contemplados. Tenemos que dentro de esos 88 padecimientos adicionales se contemplan las enfermedades psicosociales, enfermedades de trabajo,
las enfermedades psicosociales, tenemos por ahí referente a temas de COVID y algunos otros temas. Esta tabla como tal no se ha publicado de manera oficial en el diario oficial de la Federación. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de cuál es esa actualización. Y sí, ahora sí que darle darle la importancia que merece. ¿Por qué? Porque muy probablemente pudiéramos tener que al día a día tengamos enfermedades de trabajo nuevas, ¿sí? Y que tenemos que tener ahora sí que ese conocimiento que derivado de estas nuevas actualizaciones, qué es lo que pudiera tener como consecuencia en mi siniestralidad ocurrida del día a día con la empresa. Y ahora sí nos vamos en temas, ahora sí que referente a las reformas laborales y 2023 y 2024. ¿Por qué vamos a decir 2023 si ya estamos en noviembre? Bueno, pues porque todo puede ocurrir. Aún y cuando todavía no hay un avance, ahora sí que recurrente en las reformas como tal, bueno, pues sí tenemos que tener el conocimiento general de ellas. Y aquí sí es importante recalcar que esta información que vamos a ver referente a las reformas laborales, ahora sí que son meramente propuestas de reforma, todavía no son oficiales, que en su caso pues tenemos que estar al pendiente de ellas para ver su evolución y cómo es que quedarían, si es que quedan. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de las reformas? Bueno, siempre hemos tenido reformas laborales, ¿sí? Algunas más sonadas que otras, pero la realidad es que con este tema, ahora sí que de las redes sociales, pues todo se dispara, ¿no? Toda noticia es un tema de inquietud muy particular de los patrones de que, oye, ¿cómo vamos con la reforma? Oye, es que miré esta noticia y por ahí nos andan etiquetando la noticia, nos las andan compartiendo. ¿Por qué? Porque las redes sociales, la realidad es que es una ahora sí que una noticia que se expande rápidamente. Pero, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, primero, tener ahora sí que tener la cordura suficiente en este tema de las reformas. Pueden llegarnos 1 y 1000 noticias, pero no todas esas noticias resultan ser un hecho, ¿sí? Todo proceso legislativo lleva etapas. Entonces, siempre que tengamos una noticia referente a una reforma, bueno, tenemos que ir revisando cuáles son esas etapas de la reforma y cuál es la expectativa en que fluya. Aquí en este 2023 y 2024 tenemos un aspecto importante a considerar, que no es ahora sí que un tema por el cual surjan las reformas, pero sí puede ser un tema en el cual a lo mejor se aceleren, pudiese ser una aceleración de los procesos legislativos, que es el tema electoral. Pero, ¿y por qué lo menciono? Pues porque básicamente pudiera ser que en un periodo muy corto tengamos alguna propuesta de reforma ya aprobada y publicada, ¿sí? Y esto no tiene que ser ahora sí que un acontecimiento como tal, simple y sencillamente es nada más darle formalidad. Pero todas las propuestas de reforma llevan su tiempo. Todas, ahora sí que no es la primer propuesta que tenemos de X motivo o concepto en 2023, que se haya dado en 2023, ¿no? Tenemos ahora sí que se han dado en años atrás, pero no se ha dado ahora sí que ese furor como tal, y muy particular considero que es por los medios informativos, pero igual ahorita vamos a ir ahora sí que revisándolo más a detalle. ¿Qué es lo que tenemos en este tema laboral? Y me voy a ir de manera muy general y básicamente para situarnos todos en lo mismo. Uno, tenemos un tema de justicia laboral. Eso es lo que se ha venido promoviendo para los trabajadores. Esto a partir de 2019, y tuvimos una de las grandes reformas que es el tema sindical. Después de este tema sindical, a la par del tema sindical, surge el incremento de manera considerable del salario mínimo general, que resultó todo un boom en el aspecto ahora sí que de nóminas, ¿no? Viene un periodo relativamente
tranquilo en cuestión de reformas, más no en nóminas y recursos humanos, porque nos dio bastante, ahora sí que puntos a considerar. Vino un 2020 con COVID, en el cual ahora sí que no salió algún tema en particular que resultara de trascendencia en temas de reforma laboral. Voy a ser bien precisa en ese detalle, en temas de reforma laboral. Pero viene 2021 y viene una de las reformas integrales, ¿sí? Que vino a revolucionarnos para 2021-2022, y que fue el tema de la subcontratación laboral, y entran de llenos los proveedores REPS, ¿no? Los servicios especializados, que a través de esta reforma, bueno, pues no solamente tenemos una reforma de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Seguro Social, no, tenemos, ahora sí que se reforma lo que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA y algunas otras. Entonces, es una reforma integral que todavía sale publicada en 2021, puede decir, se consolida 2022, y todavía en 2023 la realidad es que es todo un tema el proveedor REPS, ¿sí? Entonces, sí, es importante ahora sí que estar de la mano con avanzar de las reformas. 2022 viene un incremento en lo que es el impuesto estatal. 2023 viene una reforma, ahora sí que nos mueve lo referente a las vacaciones, y fue ahora sí que todo un tema de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál es lo correcto? Que si aplico de manera parcial las de 2022, que si son las de 2023, qué implicación tienen para temas de seguro social, entre otras múltiples. Viene también el incremento de la cuota de retiro, cesantía y vejez, que esta igual ya se había dado a conocer, pero daría inicio a partir de 2023. Y viene también una sobretasa del impuesto estatal en Baja California. Eso es lo que tenemos ahora sí como parte de la justicia laboral. Y vamos acercándonos hacia un 2024 que todavía no tenemos, pues ahora sí que claro conocimiento de qué es lo que viene, pero sabemos que vienen cosas buenas hacia los colaboradores, y cosas de análisis que tenemos que tomar en cuenta para su correcto cumplimiento. El tema que ha venido sonando en la actualidad es la reducción de la jornada laboral, en donde se contempla una reducción de las horas diarias, una reducción de los días laborados, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener como consecuencia, o cuáles son esos puntos que tenemos que tomar en cuenta? ¿Para qué? Pues para cuidar si efectivamente va a haber una repercusión como tal, y si la hay, cómo la pudiéramos ahora sí que recibir una vez entrado esta reforma. Uno es el tema del incremento del tiempo, de las horas extraordinarias, se prevé o se considera que al haber una reducción de tiempo, o se incrementan las horas extras, que tendríamos un incremento en tiempo extraordinario, o se incrementa la plantilla de colaboradores. Otra, pues tenemos una repercusión directa en el impuesto estatal, dado que son percepciones grabadas para este impuesto. Y pues el tema de la contratación, que es lo que lo venía mencionando. ¿Cuáles son estas consideraciones? Bueno, uno, tenemos que tener en cuenta que esta reforma no es una reforma que vaya a modificar únicamente la Ley Federal del Trabajo, sino es una reforma constitucional, ¿sí? Entonces, en orden, primero tiene que venir una reforma en la Constitución, y posterior a ello las leyes siguientes. ¿Qué es lo que busca esta reforma como tal? Un equilibrio en la salud física y mental, dignidad para las personas trabajadoras y eficientar los procesos productivos. ¿Cuáles son los retos del empleador? ¿Cuáles son sus retos? Bueno, uno es incrementar la productividad bajo procesos o técnicas que le permitan una disminución de las horas de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues México está ahora sí que dentro de los países con más horas que se trabajan durante la semana. Sin embargo, también tenemos que tomar conciencia que estamos entre uno de los países de menor productividad laboral. Entonces, las empresas tienen que buscar un equilibrio, ¿sí? Si bien
Esta propuesta como tal pareciera que sí va a entrar. Bueno, pues tenemos que ir previniendo cómo es que los trabajadores tienen que ser productivos de tal manera que resulte ahora sí que la mejor forma de empezar a implementar esta jornada. Un reto adicional es crear un ambiente laboral que le permita eficientar el tiempo de productividad y incentivar al colaborador bajo una óptica sustentable. ¿Cuál es el compromiso del trabajador? Que creo que uno de los principales retos de recursos humanos, pues es eso, ¿no? Es que el trabajador tome conciencia de cuál es su compromiso. ¿Por qué? Porque es bien sabido que cualquier reforma laboral, ¿sí? Los trabajadores, la mayoría de los trabajadores tienen la creencia de que es el patrón quien está obligado a implementar esa reforma laboral. Puede ser que sí, que efectivamente se tenga ahora sí que una obligación como tal, pero como colaboradores también tenemos ahora sí que obligaciones y tenemos ahora sí que tener esa sensibilidad de, bueno, pues esta nueva reforma, yo como colaborador, ¿cuáles son las expectativas como tal? Uno, eliminar tiempos de ocio. Ser proactivo, eliminar ausentismo sin justificación, mayor concentración y mejor salud física y mental. Aquí un punto bien importante que resulta y es el tema de la salud física y mental. Como lo venimos comentando en el tema de las enfermedades de trabajo, como es la jornada de trabajo y adelante lo referente a la prima vacacional, vamos a empezar a identificar este tema de salud física y mental. Entonces, nada más recordarles que por ahí tenemos algunas NOM 035, NOM 037, en el cual tenemos que tenerlas ya, ahora sí que bajo control, implementadas en nuestros centros de trabajo, que si bien pudiera ser que no hayan tenido una revisión en ese aspecto, pero tenemos que irnos alineándonos. Y la realidad es que hoy por hoy, en todo lo que resulte de tema laboral, pues vemos el término de salud física y mental. ¿Cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener como procesadores del servicio, como procesadores de la nómina como tal? Uno, en caso de que haya algún cambio o algún ajuste en la jornada de trabajo, tenemos que tomar en cuenta que nuestro principal punto a validar, configurar y tener cuidado son los turnos. ¿Qué es lo que la empresa tendría que estar haciendo en noviembre de 2023? Bueno, pues tener identificado todos esos turnos que están vigentes. No modificar, pero sí tener claridad en cómo es que están estructurados. ¿Por qué? Porque en función a los nuevos turnos que se habiliten una vez entrando esta reforma, bueno, pues es como ustedes van a aceptarla como tal, o más bien implementarla como tal. Entonces, si la duda es en temas de nómina, ¿qué es lo que tengo que hacer ante una reducción de la jornada de trabajo? Bueno, el primer punto es los turnos. Tienen que validar los turnos. El turno no solamente, ahora sí que se dice que es de tales horas a tales horas, no. Los turnos es todo, ahora sí que un reto los turnos, ¿no? La implementación de un turno va desde el horario que van a estar señalando, desde la hora de comida, desde los minutos antes, minutos después que le dan de tolerancia. Entonces, sí, la sugerencia es primero identificar cuáles son esos turnos vigentes. Hay muchísimas empresas que tienen un sinfín de turnos configurados que ni los utilizan. Entonces, sí es ahora sí que tómenlo como una oportunidad de empezar a identificar cuáles son esos turnos que sí están vigentes, sin eliminar y sin modificar los que ya tienen actualmente. Lo ideal, como les decía, lo ideal no es eliminar turnos actuales, sino crear nuevos turnos. Revisión de conceptos, muy particularmente lo referente a sueldo ordinario, vacaciones, horas extras. ¿Y por qué? Porque hay ocasiones, no digo que todas las empresas, y serían temas muy particulares por cada una de las empresas, hay ocasiones en que las empresas configuran esos conceptos en función a los turnos de los colaboradores. Entonces,
Lo mismo, hay que hacer un checklist. Número uno es, ya tengo identificado cuáles son mis turnos, cuál es el valor de la vacación que lo doy a cada turno, cómo es que está integrado los horarios a ese turno, y ese es nuestro punto número uno. El siguiente punto es los temas de configuración de los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que están ahora sí que vinculados con los turnos? ¿Para qué? Para que llegara la reforma, en su caso, pues tener claridad de cuáles son esos conceptos que necesito reconfigurar. Y por último, la revisión de contratos de trabajo. Hay algunos casos en los que, desde mi punto de vista, no hay que hacer ahora sí que cambios o actualizaciones de ellos. ¿Por qué? Porque se manejan términos de manera general o aspectos ahora sí que referente a turnos, horarios, en donde se señala incumplimiento con X artículo de la Ley Federal del Trabajo, en donde muy probablemente este nuevo ajuste de la jornada pues no tenga una implicación. Pero hay otras empresas en las que a lo mejor se manejan temas específicos en cuestión de turnos, los detallan como tal. Entonces sí, a lo mejor esas empresas, si manejan como tal ese detalle, pues sí necesitarían acercarse con su asesor laboral y definir si llegado el momento de la reforma habría que hacer algún cambio. En aspectos referente a la prima vacacional, bueno, tenemos también por ahí una propuesta de reforma de la prima vacacional. ¿Y cuál es la finalidad de esta reforma? Uno, y es el punto principal que voy a recalcar, es incrementar que los colaboradores mexicanos tomen vacaciones. ¿Por qué? Porque hay un rezago. Es muy común que en las empresas los trabajadores no quieran salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque ven afectado su ingreso semanal. Es bien sabido que los trabajadores tienen, vamos a mencionarle, un paquete, un sueldo base, ¿sí? En donde se integra por bonos de asistencia, bono de puntualidad, vales de despensa, bonos de productividad, bonos de turno, entre otras tantas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el trabajador tiene la sensibilidad que en caso de salir de vacaciones va a perder todas esas percepciones variables. Es por eso que opta en mejor no salir de vacaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de darle reversa a esa consideración y que el trabajador no se vea mermado con sus ingresos periódicos al momento en que tome sus vacaciones? Bueno, pues es incrementar el porcentaje de prima vacacional, en donde actualmente tenemos un 25% y probablemente se pudiera resultar hasta un 50%. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en este punto? Bueno, tenemos un incremento ahora sí que de la prima vacacional en cuestión de costo de un 100%. Tenemos un incremento en el impuesto estatal. Tenemos efectos en la determinación del salario base de cotización que, llegado el momento, si es que llegara, pues ya se lo estaríamos informando. Este efecto en la determinación del salario base de cotización, bueno, pues tendría una implicación en el pago de las cuotas de Seguro Social Infonavit, y muy importante tener presente la actualización de las provisiones correspondientes a la prima vacacional. Consideraciones para su aplicación, que siempre y cuando se dé. Una es no eliminar las tablas de prestaciones adicionales. ¿Y a qué le llamamos a tablas de prestaciones? Bueno, pues las tablas en donde ustedes tienen considerados sus factores. Nunca hay que eliminar información de los sistemas de nómina. ¿Por qué? Porque resultan ser históricos, sino hay que adicionar, como lo hicimos con el incremento de las vacaciones. Se adicionaron nuevas tablas. Si esta reforma llegara a entrar, se adicionan nuevas tablas. Se crea, o lo ideal es crear una nueva tabla en donde se esté considerando el 50% de la prima vacacional o el porcentaje que en su caso se adicione. Confirmar que la prima vacacional se determine correctamente en función de un 50% y no al porcentaje que actualmente contempla. Y determinar cuál es ese excedente que tendría que ser integrado al salario base de cotización por esta reforma, siempre y cuando se dé.
Vamos con el tema del aguinaldo. El tema del aguinaldo, al igual que el de la jornada, son los dos temas que vienen sonando más en las redes. Que va a haber un incremento a 30 días. Efectivamente es una reforma que no tiene todavía fecha de inicio. Pero la realidad es que como se está acercando diciembre, pues cada vez estamos más, ahora sí que más cautelosos de que si se va a dar, no se va a dar. ¿Por qué? Por la implicación tan grande que tiene, ¿no? Prácticamente para el patrón representa el 100% del incremento del aguinaldo. También tenemos un incremento en lo que es el impuesto estatal de Baja California. Tenemos un efecto, lo mismo que la prima vacacional, un efecto en la determinación del salario base de cotización, que por ende vamos a tener un incremento en las cuotas de seguro social y las aportaciones en materia de seguro social. Y también tenemos que prever la actualización en nuestras provisiones contables o en su caso inclusive las configuraciones que tengamos en nuestros sistemas de nómina para ir validando que esas actualizaciones que se vayan generando o esas provisiones que se vayan generando sean acorde a lo dispuesto actualmente. Por ahí estamos mostrando una tabla de factores que no precisamente significa que va a ser la definitiva, que no significa que van a entrar ahora sí que el incremento en este 2023, pero se las mostramos nada más ahora sí que para tener el conocimiento que en dado caso surja algo respecto a los aguinaldos, bueno, pues tenemos que tener conocimiento que tenemos una implicación en nuestro salario base de cotización a través de los factores de integración. Al igual que en la prima vacacional, resulta muy repetitivo, pero lo mismo tenemos que considerar. Una es no eliminar tablas de prestaciones, sino adicionar tablas de prestaciones que contemplen lo dispuesto para una vez que entre la reforma y determinar ese excedente que resulte en caso de que se incremente el aguinaldo de manera abrupta. Por decir, si llegáramos a tener un incremento de aguinaldo que resulte, no sé, que se publique en enero 2000, voy a ser muy optimista, que se publique el 1 de enero 2024 y que surte efecto para el aguinaldo 2024. Bueno, pues eso nos va a dar ahora sí que la certeza de que no vamos a tener un excedente integral. ¿Por qué? Porque vamos a actualizar nuestras tablas de manera oportuna, de tal manera, nuestras tablas de factores, de tal manera que vayamos integrando la parte fija acorde a lo que vamos a pagar, ya sea en pagos por separación o bien al finalizar el ejercicio. Tenemos por ahí también otra propuesta que está ahora sí que en el listado y en la fila de una expectativa que avance, y es el tema de la prima de antigüedad. ¿Cuáles son los puntos que se están contemplando? Bueno, actualmente para los trabajadores que tienen derecho a una prima de antigüedad se les otorgan 12 días, ¿sí? 12 días en función a una limitante de su salario o bien el salario mínimo general. Ahora se contempla, a través de esta reforma, se contemplan un aumento a 15 días y una reducción en cuestión de los años para los que se requiere y para los que se requiere ser beneficiario de la prima de antigüedad. Como lo es de 15 años, una reducción a 13 años. Es decir, todo colaborador que tenga 13 años de servicio y decida retirarse tiene derecho a una prima de antigüedad. Esto siempre y cuando llegara a surgir la reforma. ¿Y cuál es otra implicación? Que no es una reforma como tal, pero sí es ahora sí que un punto que tenemos que considerar para efecto de ir presupuestando nuestro 2024 y ir haciendo las proyecciones correspondientes. Como se los mencionaba, desde 2019 tenemos ahora sí que incrementos constantes, años con años, referente al salario mínimo general. Para este 2024, muy probablemente, y ahora sí que la consistencia de este incremento da la pauta que digamos que sí viene un incremento también considerable para 2024 y se viene mencionando entre un 10 o un 15%, que yo desde mi punto de vista más probable es que sea un 15%. Entonces no son datos exactos, es nada más para que los estemos contemplando para efectos de proyección, efectos de presupuesto y pues sí, ¿no? Ir sensibilizando a quienes ustedes consideren de los incrementos o las reformas que vienen.
Y en resumen, respecto a este cumplimiento, ahora sí, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, para el tema del aguinaldo, pues tenemos afectación en lo que es el impuesto estatal, cuotas de seguro social, aportaciones de Infonavit y retenciones de ICR. Lo mismo ocurre para la prima vacacional, lo mismo ocurre para el salario mínimo, que las retenciones igual ahí habría sus particularidades. Y en el tema de la prima de antigüedad, hay particularidades muy precisas que de acuerdo a la disposición, bueno, pudiera tener alguna repercusión. Sí hay una repercusión en cuestión del costo para el patrón, pero en temas de cumplimiento hay algunas situaciones en particular que sí se podrían revisar y analizar. Como parte de las conclusiones tenemos los cruces electrónicos. Resulta indispensable tener la certeza en la deducibilidad de la nómina, para lo cual se sugiere elaborar las conciliaciones antes mencionadas, como son nóminas, contabilidad y visor de nóminas. Seguro Social e Infonavit es de manera trascendental recabar nuestras opiniones de cumplimiento y tener en mente, ahora sí que si somos beneficiarios del servicio REPSE, cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener para salvaguardar la responsabilidad solidaria que tenemos con estos colaboradores. Y la reforma laboral, se sugiere no aplicar cambios de manera anticipada hasta tener un panorama más claro y sobre todo completo. ¿Por qué completo? Bueno, porque hay ocasiones en las que primero, ahora sí que se empieza a ir avanzando con el tema de la reforma y muchas de las veces miramos que hay un avance en la reforma y luego lo empezamos ahora sí que a cuestionar, a implementar. Y no necesariamente es lo idóneo. Hay que esperar a que salga la reforma como tal para, en su caso, ahora sí, aterrizar todos esos aspectos que se tienen que considerar y una vez teniendo claro, empezar el tema de implementación. No significa que hasta esa última hora demos lectura o tengamos sensibilidad de qué es lo que se viene manejando, pero sí, en temas ya de configuración y de implementación, ahí sí la sugerencia es básicamente esperarnos hasta tener una propuesta de reforma ya, ahora sí que aprobada, plenamente aprobada. Y por mi parte es todo, no sé, vamos a darle, ahora sí que entrada a las que son las preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿las cifras del visor del SAT las lee en función a la fecha de timbrado o bien a la fecha de pago? En temas de acumulación, para efecto del SAT, el SAT las acumula en función a la fecha de pago, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pueden tener, no sé, llámese un finiquito, en lo que en su nómina pudiera estar ahora sí que acumulado en el mes de septiembre, pero se paga en el mes de octubre. Si ese finiquito lo tienen con fecha de pago de octubre, el visor de nómina lo va a identificar como parte de lo pagado y retenido en el mes de octubre, ¿sí? Entonces sí es importante ahora sí que ir visualizando esos recibos de nómina que no fueron timbrados en el momento, y en su caso sí pudiera darse caso, muy recurrentes son los finiquitos, pero sí, la pregunta es ¿cómo acumula el SAT? El SAT acumula en función a las fechas de pago. La prórroga que se otorga para la corrección incluye timbrado que se omiten durante el ejercicio. Bueno, aquí primero la prórroga. Esa dichosa prórroga que nos ha sacado de muchos apuros, pues la realidad es que no es un hecho, ¿sí? Entonces, primero nos tenemos que quedar con la idea de que no va a haber prórroga, porque no es un hecho de que va a haber prórroga. Si llegara a surgir la prórroga, como en años anteriores, bueno, pues esta prórroga concluye en el último día del mes de febrero y es para corregir, no es para emitir nuevos timbrados. Entonces, es por eso que es bien importante que al concluir el 31 de diciembre ustedes tengan la certeza de que todo esté timbrado y esté conciliado. Hay que tomar en cuenta, al 31 de diciembre, ¿qué pasa si por algún motivo no puedo timbrar una nómina? Tengo alguna situación ahora sí que de sistema que no me permite timbrarla al 31 de diciembre. Bueno, tengamos conocimiento de que tenemos días que ahora sí que nos otorga el SAT para emitir un timbrado y que se considera de manera oportuna. Entonces,
En el peor de los casos, si por alguna situación se imposibilitan para timbrar a más tardar el 31 de diciembre y esa nómina es de los últimos días de diciembre, bueno, consideremos que tenemos días que nos dan la pauta para timbrar de manera oportuna. ¿Qué pasa si no se reportan en tiempo informativas REPSE? Tenemos dos aspectos, uno para el proveedor REPSE y otro para el beneficiario. El proveedor REPSE está ante un incumplimiento y ese incumplimiento pues trae sanciones tanto por Seguro Social como por Infonavit y hasta cierto punto pues alguna situación o alguna implicación en el otorgamiento del REPSE por parte de la Secretaría de Trabajo porque no da el cumplimiento correspondiente. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que todo el tema de REPSE, todo su cumplimiento, ahora sí que le dejan una carga importante al beneficiario del servicio, ¿sí? Entonces, por ahí teníamos también una consulta de uno de nuestros clientes de que es que el proveedor por X situación dice que no tiene que cumplir con el REPSE en tal bimestre. Bueno, ese es un incumplimiento por parte del proveedor REPSE, el cumplir con los ICSO y SUB. Pero yo como beneficiario del servicio, yo tengo que salvaguardar la responsabilidad solidaria. Y esa responsabilidad solidaria yo la puedo, ahora sí que puedo apoyarme. No significa que sea ahora sí que lo único, pero puedo apoyarme en solicitarle a ese proveedor la documentación que me garantice que cumplió de manera laboral y en materia de Seguro Social e Infonavit. Llámese XML, llámese ahora sí que pago de cuotas de Seguro Social e Infonavit, llámese lo que es lo referente a la opinión de cumplimiento del proveedor REPSE, tanto para efecto de las dos autoridades como el Seguro Social e Infonavit. Y creo que son todas, no sé si sí, son todas las preguntas. Entonces espero y haya sido de su utilidad esta plática, de su interés. Cualquier situación, pues háganmela saber y estoy a sus órdenes para ser atendida.